nosotros llamamos un esquema con bloques, diagramas de bloques, porque normalmente cada elemento de ese lazo de control lo representamos por un bloque que tiene una entrada y una salida. Esto sería más o menos un esquema con algunos sensores comerciales. Yo tengo acá una termocupla o una termoresistencia. Esta es una termoresistencia porque ahí dice PT100, si es una resistencia de platino con 100 ohmios a 0 grados. Ese es un controlador, una foto un poco chiquita de un controlador PID comercial. Esta es una válvula de control, ya la vamos a ver en el laboratorio. Y entonces ahí estaríamos cerrando el lazo de control. Estamos midiendo la temperatura en esta toma, controlando, corrigiendo a través del accionamiento de una válvula de control y estamos ingresando más o menos vapor a ese intercambiador. Bueno, acá hay un poco una definición de cada elemento. El transmisor, acá hay algo importante. Nosotros ahí hemos puesto sensor transmisor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el termómetro con el que ustedes se toman la fiebre es un sensor. Pero la medición es local. Ustedes se toman la fiebre, miran y ven hasta dónde subió o bajó en la escalita la dilatación del mercurio. Pero no tienen una señal que pueda ser recibida por un elemento electrónico que interprete ese valor de temperatura. Si ustedes localmente pueden medir la temperatura, pero no la pueden transmitir. Los sensores comerciales que trabajamos en control son sensores transmisores. Es decir, además de medir, de tomar una medición de la variable controlada, tienen que ser capaces de enviar una señal que en control, lo estándar, son señales de 4 a 20 miliamperes. O con un protocolo digital de comunicación, como Modbus, Profibus. También a veces se mide en tensión de 0 a 3 voltios. También existe la medición en corriente de 0 a 20 miliamperes. Pero lo estándar en control es 4 a 20 miliamperes. ¿Por qué empiezan en 4 y no en 0 miliamperes en general? ¿Por qué creen? Para no confundirse con el desconectado. Exactamente. Para saber cuándo estoy midiendo dentro del rango de medición el mínimo valor medido, a diferencia de cuando se cortó el cable, cuando está desconectado del controlador. Es decir, la medición estandarizada de 4 a 20 miliamperes o en presión cuando es neumática de 3 a 15 psi tiene ese sentido de poder establecer una correlación entre el mínimo y máximo valor medido en una señal de 4 a 20 miliamperes. El controlador, que ahora hemos visto un controlador PID y ahora vamos a ver un controlador basado en PLC, que también resuelve muchas de las cosas del PID, pero además tiene una lógica de control un poco diferente. El convertidor, ¿por qué? Porque cuando nuestro controlador es electrónico, su salida es eléctrica en una señal de corriente 4 a 20 miliamperes. Pero si mi elemento de acción final es una válvula neumática que para mover el vástago requiere la variación de una presión sobre el actuador, hay que transformar esa salida de 4 a 20 miliamperes en una salida equivalente en 3 a 15 psi. Ese elemento es lo que se llama convertidor de corriente a presión, que lo que hace es de una señal eléctrica 4
de una señal 4 a 20 miliamperes pasamos a una señal neumática 3 a 15 PSI. Eso es el conversor de corriente a presión, y lo único que hace es que la señal que nuestro controlador calculó como variable manipulada y que es entregada por el controlador electrónico como corriente, la convierte en una señal, en una variación de presión para mover para generar una fuerza en el actuador y mover el vástago de la válvula. El elemento final de control, que es nuestra válvula de control, y receptores, porque a veces hay asociados a los controladores, hay por ejemplo graficadores que me permiten ir tomando un historial de la variable controlada o de las variaciones que produce el set point. Son graficadores, elementos que transmiten esas variaciones a un sistema SCADA, por ejemplo. Pero esos son los elementos más importantes de un lazo de control. ¿El convertidor también funciona en ambos sentidos, digamos? Sí, pero normalmente los controladores son electrónicos, entonces en control en general lo usamos como conversor de corriente a presión. En realidad existe, pero es un elemento diferente. Van a ver cuando veamos en el laboratorio, tiene una entrada de alimentación de aire, una entrada de señal en corriente, que es los 420 miliamperes, y una salida en presión. El otro sería inverso, entonces físicamente son elementos diferentes. La otra nomenclatura que es importante, porque después cuando empezamos a dibujar los lazos de control, un poco que los damos por sabido, es que cuando la transmisión es neumática, generalmente la línea se dibuja con una línea continua, más fina que el proceso, cruzada por dos rayitas. Y cuando es señal de corriente, es en general una línea punteada. Y cuando es señal discreta o algún protocolo de comunicación, son unas rayitas con unos circulitos. Son un poquito grandes esos circulitos para lo que normalmente se dibuja, pero bueno, es lo que me salía. En un PLC, lo que nosotros hacemos es prácticamente también un lazo real. Me olvidé de una cosa. En control, nosotros decimos que este lazo o ese lazo que dibujé ahí es un lazo realimentado. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes que es un lazo realimentado? Porque la señal que está derivada en el sensor está volviendo a acción de salida para que siga ciclándose. Claro, porque yo estoy midiendo la salida de mi proceso para corregir una entrada en función de algo que ya se desvió. Es decir, el problema que tiene el lazo de control realimentado es que tiene que aparecer un error para que aparezca el control. Es decir, el controlador siempre viene a corregir atrasado a la aparición del error. Mientras mi variable controlada ahí está en el valor deseado, la válvula permanece en el mismo valor. Si la válvula no se modifica, MDT, la corrección que hace mi válvula de control, es la misma, toma siempre la misma posición. Recién cuando aparece un error, el controlador calcula un nuevo MDT y ahí hace una corrección que siempre viene atrás del error. Sí, el tema de la acción realimentada es que algo que ya salió, lo estoy teniendo en cuenta para corregir la entrada. ¿Se entiende? Si yo miro mi proceso tiene como salida una variable controlada, que cuando en esa salida aparezca un error, el elemento de acción final, que es la válvula de control, va a corregir la entrada del proceso, pero la va a corregir un ciclo después. Continuamente ese ciclo se va repitiendo, se va midiendo la variable controlada, se va comparando con el valor deseado y va corrigiendo, pero viene a corregir atrás del error.
vamos a ver que hay otros lazos de control que se llaman control por acción precalculada, eso lo vamos a ver en la unidad 5, que de alguna forma tienen en cuenta no la variable controlada, sino la medición de las perturbaciones. Y tiene una respuesta un poco más adelantada que la acción realimentada, pero la ventaja que tiene el control realimentado es que mientras aparezca error, el controlador algo va a seguir corrigiendo. ¿Por qué? Porque MDT vuelve a calcular un nuevo valor, posiciona la válvula en otro valor, ajusta la entrada del proceso en otra condición y busca seguir corrigiendo. ¿Se entiende? Si la acción realimentada no va a parar de corregir hasta que logre la estabilidad, excepto que tenga un mal ajuste de los parámetros P y D y que pase algo de esto, donde en vez de corregir cada vez la hace peor. Pero si los ajustes de mi controlador son adecuados, puede pasar esto o puede pasar esto, pero finalmente va a seguir midiendo el error, va a seguir corrigiendo, va a volver a medir y va a volver a corregir. ¿Se entiende? Bueno, ese es un lazo realimentado. En un PLC también se trabaja con un lazo realimentado. ¿Cuál es la diferencia fundamental del PLC frente al PID? Antes, la diferencia fundamental era el tipo de entradas y salidas que manejaba un PLC. Y un poco la lógica de control. ¿Por qué? Porque en ese lazo realimentado yo también mido variables a través de sensores, también corrijo a través de actuadores, pero la principal diferencia fue que en su momento los sensores y los actuadores eran discretos. Cuando arrancó la lógica, el control basado en PLC, manejaba entradas y salidas discretas, es decir, sensores y actuadores que eran discretos. ¿Qué significa que sean discretos? Que solo pueden tomar dos valores, o 0 o 1. Es decir, yo podía tener un sensor de luz que me dijera hay luz, no hay luz, un 0, un 1. Un termostato que me dice la temperatura está por encima del valor que he seteado o por debajo. No importa si está muy por debajo o apenas por debajo. Mientras esté por debajo, su estado lógico es un 0, mientras esté por encima, su estado lógico es un 1. Entonces, son variables que solo me permiten conocer dos valores extremos. Está o no está, lo ve o no lo ve, está prendido o está apagado, un 0 o un 1. Y antes, toda esa lógica de conexión, toda esa lógica que permitía resolver determinadas relaciones entre esas entradas discretas, era lo que se hacía a través de la lógica cableada. Si ustedes se acuerdan, hace un tiempo, y se paraban al lado de un semáforo, había una caja enorme en cada semáforo y se sentía el clon de los contactores, que la secuencia de prender la luz verde, roja, amarilla, la manejaba una lógica cableada. Habían temporizadores que eran electromecánicos y todo eso, cada vez que yo quería cambiar la secuencia o el tipo de relaciones que establecía entre las entradas y las salidas, tenía que recablear todo. Hoy, todo ese recableado se hace por software y se hace dentro de lo que llamamos PLC. Entonces, sigo teniendo un proceso, que es aquella caja, sensores que van a medir las variables de ese proceso, se van a comunicar con una lógica de control, que acá ya no va a ser más el PID, pero sí lo es, o sea, en principio no hubiera sido, pero hubiera tomado en función de los estados lógicos de esos sensores decisiones sobre los actuadores para corregir el proceso. También es una lógica realimentada. Miro cuáles son los estados de los sensores, pienso qué quiero hacer con esos estados lógicos, corrijo a través de los actuadores y modifico el proceso. Antes eso
estaba dado siempre por sensores y por actuadores discretos. En los PLC modernos y desde hace bastante, también hay sensores analógicos, también hay actuadores analógicos, y en este mismo PLC resuelve el algoritmo P más I más D. Si de alguna forma el algoritmo P más I más D, que antes estaba resuelto solo por un controlador comercial P más I más D, ahora también lo resuelve el PLC. Nosotros en el equipo que tenemos en el laboratorio, con el que hacemos el primer práctico, prácticamente tenemos todos sensores discretos. Yo les voy a mostrar uno que es analógico, que es un potenciómetro, pero la lógica que hemos resuelto en ese práctico es una lógica discreta. Cuando hagamos el segundo práctico, el segundo laboratorio, lo vamos a hacer primero sobre un controlador PID comercial y vamos a mostrarles otro equipo que es la réplica de ese, unos 15 años más nuevo, en donde la lógica PID resuelve el PLC. La primera práctica va a ser sobre todo sobre entradas y salidas discretas, pero después vamos un poco a meter la parte analógica en un PLC más nuevo y con el algoritmo P más I más D resuelto desde el PLC. Pero fíjense que también es un lazo realimentado. Hay sensores que miden, ahora que no miden una temperatura, miden y transmiten estados lógicos. Ceros o unos, accionado o no accionado, un pulsador que está apretado o no está apretado, un sensor que está un fin de carrera, que vio el elemento o no lo vio. Entonces, basándonos en esto, vamos a mirar qué es lo que tenemos dentro de un controlador lógico programable o un PLC. Esta parte de los apuntes ya es el manual TUIDO, que yo se los he subido a la página. Es un manual que la introducción, la última parte tiene mucho de programación que no es necesaria para este curso, pero sí la primera parte tiene una introducción teórica que está interesante, está muy fácil de leer, es muy amena, digamos. Bueno, si les gusta, sí, pero es bastante coloquial, no tiene ningún concepto así demasiado complicado para entender. ¿Qué es lo que es un PLC? Así como antes, todas las relaciones que se establecían entre los sensores y los actuadores o elementos de acción final eran lógica cableada, ahora el PLC, que es un dispositivo electrónico programable, realmente un pequeño microprocesador, está resolviendo esas lógicas en forma de software, que era todo el equivalente a las lógicas cableadas que se hacían antes. ¿Cuál es la gran ventaja? Todos los sensores y los actuadores convergen a un PLC y yo cambio el programa simplemente cambiando el software que le estoy transfiriendo al PLC. No tengo que desarmar todo el cableado, conectarlo de otra forma ni comprar nada. El temporizador es software, el contador es software, y vamos a ver un montón de herramientas que nos permiten hacer prácticamente lo que se nos ocurra con ese programa. Si tiene una flexibilidad y una capacidad de resolver situaciones diversas que es enorme. ¿En qué está basado un PLC o un autómata programable? También es la otra forma de conocerlo. En un procesador, en bornes de entrada, bornes de salida y memoria. Este es un esquema en donde yo acá les he puesto fotos de algunos PLC. Este de acá se parece mucho al que tenemos en el laboratorio, es un PLC que llamamos compacto. Esto es un PLC modular, donde yo puedo tener un módulo base y módulos de expansión. Es decir, se puede ampliar su capacidad de lectura de entradas y de accionamiento de salidas enormemente. ¿Quiénes son las entradas a un PLC? Algunas que son solo discretas.
sensores fotoeléctricos, pulsadores, fines de carrera. ¿Esto los han visto en algún lado, los fines de carrera? Bueno, en el laboratorio tenemos varios fines de carrera. Estos son comercialmente fines de carrera diferentes, una aguja. ¿Qué es lo que hace el fin de carrera? Es un elemento mecánico con una electrónica asociada que cuando, por ejemplo, un cilindro lo empuja, abre o cierra un contacto. Entonces el fin de carrera, ¿qué me va a decir? ¿Llegó el cilindro o no llegó? No me va a decir si se quedó en la mitad de la carrera, si todavía no arrancó, tampoco lo sabe. Él solo sabe si está en esa posición o no está. Esos son variables discretas. Entonces, por ejemplo, acá estaría accionado el fin de carrera. Cuando está parado es porque no llegó ni nada, lo sacó de su estado de equilibrio. Entonces aquí estaría enviando un 0 y aquí estaría enviando 1. Elementos de acción final, luces, por ejemplo, chicharras, cuando suena una alarma porque alguna situación del proceso está conflictiva, cilindros, válvulas de accionamiento. Estas válvulas manejan a los cilindros. Entonces, aunque no es un tema exactamente de PLC, yo les voy a dar una pequeña explicación de lo que son los cilindros, que creo que algo han visto en mecánica. En mecánica han visto cilindros doble efecto, simple efecto. ¿Y las válvulas de accionamiento electroneumáticas las han visto? Bueno, como algo han visto, yo les voy a mostrar un software de simulación que está subido también, que subí a la página. Sí, igual eso algo lo vemos muy por encima. Vos conocías el circuito, ponías un par de válvulas. Ponías, pero no me explicaban cómo funcionaba. Yo dije que lo vi más bien, lo vi más bien. No tenía que hacer nada. Cuando se lo explique. Está bien. Que no lo mandamos que lo explique él, ya que no tiene claro. Como la Marleo. Ay, que no sé. Todo el mundo lo conoce. Tanto que Marleo. Que me han reinstalado. Tiene